montañas salimos un poco porque bueno, en aquel momento estábamos viviendo todos fuera de Asturias, justo cuando montamos el grupo y coincidía que íbamos a volver. Y nada, dijimos vamos a hacer un grupo que nos apetece. Y cuando estuvimos todos aquí, pues eso, empezamos a ensayar y poco a poco fueron saliendo las canciones y tal. Y así, ninguna maravilla, pero bueno. Las letras salieron por eso, porque estábamos fuera de Asturias y lo echábamos mucho de menos y dijimos vamos a hablar de Asturias, que es lo que más nos gusta. Pues nada, las Murses empezamos porque tres de nosotros tocábamos antes en otro grupo, Macoison, y coincidió que en ese momento paramos Macoison una temporada y bueno, dijimos vamos a hacer otra cosa y nada, y hasta ahora. Eso de hace 2 años, creo. Sonido Alfredo empezó también de otro grupo que se acabó hace mucho tiempo y después volvimos a tocar y juntamos a Nacho, que era hermano de otro miembro de otro grupo, y hasta ahora. Nosotros algo planeamos por ahí, por las noches en los bares. Siempre te juntas con la gente y empiezas, pues hay que hacer un grupo de esto y de lo otro y tal y cual, pero bueno. Es donde más grupos se hace por la noche, ¿eh? Y luego, de los cuales el 90% nunca se llevan a cabo. Muchos más proyectos, hay mejores intenciones. El 99% nunca se llevan a cabo. Pero, bueno. Pero si sale alguno, luego son buenos, ¿eh? Sí. Pues nada, nosotros somos los que menos tiempo llevamos, yo creo, de los 3 grupos. ¿Qué lleváis? Pues como 1 año y medio, sí. Y nada, básicamente lo único que hicimos fue dar conciertos aquí en Asturias, tocamos en Madrid también. Y antes de Navidad sacamos un single, bueno, un vinilo, un 7 pulgadas, con 6 canciones, en ensayo madrileño 3 pies y bueno, más o menos eso. Tocamos con las Murses ya, eso ya es la hostia que no estoy. Sí. Y nada, nosotros, pues, los 2 años y pico que llevamos, pues hemos tocado aquí en Asturias también mogollón, con todos ellos y con otros. Y luego fuera de Asturias hemos estado en Madrid 2 veces, en Galicia, en País Vasco y en alguno más que no me acuerdo. Y sacamos un single hace como 4 meses con un sello de aquí de Oviedo, Discos Humeantes, y vamos ahora a sacar el segundo, que está en fase. Nosotros llevamos más o menos 3 años. Hace año y medio editamos un EP y ahora autoeditamos un LP con la ayuda de la distribuidora de discos Humeantes. Tocamos aquí en Asturias mogollón, con grupos, con las Murses, en montañas y también en Madrid un par de veces. Sobre todo ellos, porque ellos tocan todas las semanas en Asturias. Vamos, es increíble. Sí, que tocamos bastante. Nosotros también, al principio, teníamos, cuando empezamos una productora de conciertos, que traíamos grupos de fuera y aprovechamos para tocar con los que nos molaban y tocamos con Landis, con Intelligence, no sé, lo más que no me acuerdo. Y con grupos de coleguitas no solo de aquí, de fuera también. Sí, joder. Vamos a empezar ahora al revés, hombre. A ver, ¿Me puedes repetir la pregunta? Bueno, influencias escuchamos, somos 3 componentes en el grupo. Influencias muy variadas, la verdad que se nota bastante que... Intentamos pues, meter todo lo que nos gusta e intentar hacer algo que nos agrade. Un poco de cóctel, de todo lo que nos gusta lo mezclamos y luego lo que podemos hacer sale. Pero si yo, por ejemplo, nunca se hubiera visto, ¿cómo os describiríais? ¿A qué sonaría? Pues rock, garaje y surf, ¿no? O garaje y punk, yo creo, bueno, digo yo. Y surf, mucho. Y surf, sí. Todo eso mezclado, Letras tampoco en nada castellano, puro. Y letras en castellano, currentes. sí. Que por lo menos se entienden y que, no sé. No como nosotros, que somos. No, nosotros también estamos ahora haciendo alguna canción en castellano. que te dije que esa de Michael Field, eso, sí, a mí eso me gusta mucho, en castellano, yo creo que te inspiras por ahí. No, hombre, alguna cosa. Lo que pasa es que nosotros no nos obligamos a ir a cantar en castellano, entonces que a uno se nos ocurre No, alguna cosa. Sí, sí. No, el grupo lo hicimos para hacer un poco de ruido y molestar. Y cuando se nos ocurre alguna letra
guay, pues lo metemos, y si no, pues cantamos cualquier papagatez en inglés que no se entera ni Dios. A veces está en más, inglés o en nada. más tirando a la gente al castellano y eso es agradecido, porque por lo menos castellano, asturiano, lo que sea, pero se entiende. Pues nosotros, esta pregunta es un poco putada para montañas. Siempre necesitamos muchas palabras para definir lo que hacemos. O sea, sí, cuando tenemos que decirlo así fácil y rápido decimos punk, porque bueno, nos gusta como música y como concepto y como todo. Pero bueno, hacemos, no sé, pues punk, también tenemos cosas así de un poco de surf, de garaje, todo muy low-fi, todo así muy como un poco chatarrero, sonando un poco mal, que a mí me gusta mucho sonar un poco mal. Y nosotros, una característica que tenemos es que todas las letras son como conceptuales sobre Asturias. Poco a poco yo creo que cada vez hay más público y la gente que le gustaba le gusta más, y los que no le gustaban y lo conocen, yo creo que poco a poco les va gustando, y cada vez hay más público de ese tipo de escena, yo creo, desde mi punto de vista. Por lo menos en los conciertos cada vez hay más gente. Sí, es que cada vez también hay más grupos y tocando por ahí la gente pues, se convence un poco y se entera, porque por el boca a boca es todo y tal, sí. Sí, hombre, nosotros la verdad que siempre que tocamos aquí en Asturias tuvimos mucha gente y no nos podemos quejar en ese sentido. Porque sois buenos, joder. Bueno, sí, también puede ser. Luego infraestructuras y eso, hombre, hay bares para tocar, no hay muchos, ¿no? No, o sea, eso en no, Oviedo eso está ya sabes muy lo que hay, precario. hay Oviedo y degustación, aquí sí. la Calleja se puede tocar. Los horarios, sobre Sí, todo los los horarios es lo son- peor. Sí, es es lo lo peor, los horarios. Los horarios son matadores, son la hora de la merienda siempre, hay que acabar a las 10. Y eso No se puede rock and rollar a la hora de la merienda, bien. es como un examen, ponerte a tocar a las 8. La gente llega de merendar. La vida. Somos nosotros siempre, yo creo. Pero bueno, nada. En nuestro caso somos nosotros el 90% de las veces. Sí. Por otra parte normal, o sea, yo no necesito que me ayude ni Ya. también. O Yo sea, tampoco nunca lo busqué, la verdad, no yo- sé, igual o sea, cualquier siempre- pregunta, pero vamos, yo. me dedico a currar haciendo otras Claro. cosas y no cuento con que me dé ayuda ningún ayuntamiento. Pero en cuanto a la música, lo mismo. Poco. Claro, es el hobby que tenemos, yo creo, ¿no? Y como otros tienen otros hobbies y se gastan el dinero en eso, pues nosotros nos lo gastamos en esto. Lo de 500 presupuesto y lo del formato porque es el mejor, sin duda, para vender música, vinilo. Porque los demás formatos vendes aire, de esa forma vendes algo que no se puede copiar y que suena muy bien y que tiene una estética. Sí, bueno, más nosotros luego los MP3 esos los dejamos descargar gratis y tal. Sí. Pero bueno, el vinilo por lo menos pues es algo más tangible que tener las canciones en un ordenador. Y aparte, bueno, si entrar en rollos de sonido, consideraciones de sonido, de estética, eso muy bien. Yo para nosotros esa es la clave, que bueno, para nosotros ahora la música pues debería ser así, todo el mundo debería poder tener todo en el momento que quisiera, dándole a un botón a internet y después el que quiera tener algo bonito, algo tangible, que pueda tocarlo y abrirlo y jugar con él y ponerlo en el tal, pues que se compre el vinilo si le gusta. No sé, que La la gente en tertulia estos estuvo tiempos de bien. crisis que venga menos, que es la manera de olvidarse de todo. Y Claro, esas cosas. es lo mejor que hay. O no. Al que le guste o, que acabar, venga. o acabar más de mala hostia, pero Claro. bueno, de todas maneras, por lo menos sabes de tu vida diaria y vulgar, de trabajo en clases. Cada vez que vean por ahí un cartel con nuestros nombres, que vayan, Que que vayan. lo van a pasar bien.